¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Estado Nacional Prime. Termina enero, pero no baja la tensión ni la intensidad de la política en nuestro país. Solamente hoy día supimos de un informe de la Contraloría General de la República sobre las pensiones de gracia y algunas irregularidades o anomalías en la entrega de estas. Y hay una suerte de crisis, por así decirlo de alguna manera. Se pide la renuncia o la cabeza del subsecretario del Interior. Hay una declaración del INDH aclarando cuál fue su papel en el tema, pero la Contraloría ahí pone su informe que es bastante lapidario respecto de lo que ha ocurrido con estas entregas. Ayer fue un cierre de primer tiempo en la reforma previsional, pero con ambivalencia en el sabor, bueno, dulce para el gobierno de haber pasado en general la ley, pero con un coscarón bastante vacío porque partes medulares y capítulos importantes no fueron aprobados y tendrán que verse en el Senado. La seguridad, ¿qué decir? Hoy día se desactivó o se desarticuló un centro de tortura. Escuchó bien, como de otras épocas, ¿no? Bueno, hoy, centro de tortura, pero claro, no es del Estado de Chile en este caso, sino que del Tren de Aragua, en la comuna de Maipú. Así están las cosas. Y aquí comienza Estado Nacional Prime. Estado Nacional. Y de inmediato saludamos a nuestros panelistas esta noche. Bettina Josh, directora ejecutiva de Libertad de Desarrollo. Bettina, gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Marco Barraza, ex ministro de Desarrollo Social. Buenas noches, Matías. Buenas noches, Bettina. Constituyente. Y académico. Y académico de la la Comisión Política del Partido Comunista. Muchas gracias. Sí, militante del Partido Comunista. Muchas gracias por estar aquí. Buenas noches. A ver, íbamos a partir por... La verdad que cuando los invitamos, vamos a hablar sobre pensiones, pero cambié un poquitito el menú porque lo de hoy de las pensiones de gracia da para hacer una mirada más exhaustiva. El Partido Comunista prontamente habló a través de su presidente, ¿sí? ¿Cómo ven ustedes este informe de la Contraloría General de la República? ¿Cambia la mirada? Que la propia ministra Tobá había dicho que podía tener un problema con la mirada del Partido Comunista, lo reconoció. ¿Cambian algo la perspectiva del Partido Comunista a cómo se entregaron las pensiones de gracia? Yo creo que en general lo que no hay que pasar por alto y no hay que olvidar de ninguna manera es que hubo violación a los derechos humanos y que sin perjuicio de que haya que observar con detenimiento si hay dolo o algún tipo de fraude en alguna de las pensiones otorgadas, esto no pasa por alto ni esconde un hecho real, que hubo mutilaciones oculares, hubo pérdidas de vida, que en general dan cuenta de que Chile tiene una historia de violación a los derechos humanos que no es nueva y que por lo mismo los mecanismos de reparación son por lo demás muy justos y necesarios. Y que Chile actuó en consonancia con la observación 31 del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que le da forma al Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Ahora, la forma en la que actuó yo no creo que haya sido la más adecuada. Haber establecido el mecanismo a través de pensiones de gracia. El mecanismo de reparar el daño. De reparar el daño. Y eso, digamos, tiene su origen en la glosa presupuestaria número 12 del Tesoro de la República, la Ley de Presupuesto del año 2021, vale decir, con iniciativa presupuestaria del gobierno del presidente Piñera. Si es el mejor mecanismo, yo creo que no. Yo creo que lo que debiese haber existido es un mecanismo tipo Comisión Balech, que acreditara digamos, con una legislación especial y particular, no haber utilizado o haber vehiculizado esto a través de las pensiones de gracia. Porque en general está muy en el debate si es que se requerían o no informes penales, prontuario de las personas, pero la glosa presupuestaria no lo contemplaba. Y eso es del gobierno del presidente Piñera. Ahora, lo complejo de esto es que hay personas que fueron violentadas en materia de derechos humanos, que sufrieron gravísimos o graves daños, y el ejercicio de poner en cuestión a esas personas que con legitimidad tienen esta pensión es un ejercicio de revictimización. Bettina, lo que dice el informe de la Contraloría en parte es que no cuestiona o no habla de si se le debe o no entregar a personas que tienen daños reales, es que no hay constatación en casos de... En los casos, hay 419 casos en general de pensiones de gracia y 58 que hay ciertas irregularidades. 69 de acuerdo a la última, ministra Toá. Ya,
Sí. 59 me parece que 69, sí, ¿no? Una más me parece. Bueno, Sí. pero un número cuantioso, donde hay ciertas irregularidades, por ejemplo, en algunos certificados médicos para constatar los daños que son anteriores al 18 de octubre, por nombrar uno. Porque también hay situaciones penales de personas, o situaciones ligadas a delitos como producción de pornografía infantil. Pero vamos a los hechos propiamente que no se constató con celo el daño. A ver, yo creo que acá lo que queda en evidencia, que algo ya se sentía en el ambiente, ¿no? Es que obviamente acá hubo una falta de criterio y de desprolijidad absoluta del gobierno. Uno ve, a partir del informe de la Contraloría, que se viene a reafirmar esa tesis, que efectivamente acá hubo un proceso tremendamente discrecional. Yo no digo que eso necesariamente haya sido ilegal, ¿no es cierto? Porque finalmente la falta de criterio de este gobierno, la falta de prolijidad de cómo lo hace, en este caso, que también vienen algunas cosas que uno observó en el episodio de hace casi un año atrás, en el caso de los indultos, ¿no es cierto? Que también se observa la desprolijidad de no fijarse en los detalles, de no realmente revisar si correspondían o no estas pensiones de gracia. Podemos tener diferencia en cuanto a lo que pasó posterior a los hechos del 19 de octubre, ¿no es cierto? Pero acá el tema de fondo es que hay temas administrativos, como tú planteabas, Matías, y como también releva la Contraloría, pero también hay un tema de falta de criterio político de fondo. Yo creo que hoy día, y la gran mayoría de la gente que nos está viendo, está absolutamente de acuerdo en que en muchos de los casos las pensiones de gracias no corresponden a quienes se le entregaron. Y no solamente porque además tenían un amplio prontuario delictual, que ahí puede decir Marco, bueno, pero se pega la ley puede decir quizás que es facultad del presidente entregarle pensiones de gracia a alguien que tenga un prontuario delictual previo, ¿no es cierto? Pero sin duda que es una falta de criterio. A mí no era algo esa falta de criterio el que haya sucedido en los dos últimos gobiernos. Es que es muy distinto, Matías. Uno, porque los contextos son muy distintos, ¿no es cierto? Y cuando acá además se refrenda que no solo la falta de criterio, sino es que además cuando se habla de que tiene que haber constatación de lesiones reales, tampoco están. Entonces uno se pregunta, ¿cuánta otra gente que quizás también estaba postulando pensiones de gracia por otros motivos no fueron adjudicados? Yo siento que el tema de pensiones de gracia hoy día hay que sacarlo del manto de duda y hay que entregar más información. El gobierno en reiteradas ocasiones se negó a entregar información a la Cámara de Diputados en el marco de la Convención de Investigadores. Se negó hasta que hubo un fallo del Consejo para la Transparencia que los obligó a entregar cierta información, que la entregó en forma muy parcial, siempre borrando muchos de los antecedentes, etc. Yo entiendo que hay información que hay que cautelar la privacidad de la persona beneficiaria. Eso no está en duda. El punto es también que la opinión pública conozca cómo el presidente Boric ha usado su facultad discrecional para poder entregar este tipo de beneficios. Yo siento que hoy día la ciudadanía necesita más respuestas y no más preguntas y no tratar de buscar decir esto venía de antes, etcétera. Hoy día tenemos un problema y hay que hacerse cargo. Y ahí mi pregunta es, el Partido Comunista indicó hace un par de días atrás que va a ir contra el gobierno a las Cortes Internacionales en caso que revoque. ¿Eso ya cambió la posición o eso fue alguna mala interpretación? Porque eso sería interesante conocer. Porque la misma Contraloría dice, así como se entregaron discrecionalmente, también se pueden retirar vía decreto del presidente de la República. Es una atribución del presidente de la República revocar pensiones de gracias. Y eso no es objetable. No se ha dicho que se va a ir a tribunales internacionales por parte del partido. Es una atribución de los parlamentarios y de las parlamentarias, que es parte de ir, pueden ir a tribunales internacionales como pueden ir a la ¿Pero a qué se refiere? Sí, cuando se habló de eso de parte del Partido Comunista, ¿a qué se refería? Lo que pasa es que aquí hay un hecho que es objetivable. Hubo violaciones a los derechos humanos, sin perjuicio de que hoy día está en cuestión que puede haber habido alguna que otra pensión fraudulenta. Desconozco la magnitud. Lo que hay es un informe de la Contraloría y hay que despejar en aras de la credibilidad, incluso de las personas que legítimamente tienen pensiones de gracias por ser víctimas de violación a los derechos humanos. Entonces, no hay que relativizar eso. Yo creo que sería un error tremendo poner en cuestión que hubo gente que sufrió graves consecuencias por violación a los derechos humanos. ¿Tenía una magnitud de cuántos? O sea, hay 451 personas con daño ocular que perdieron el ojo por violación a los derechos humanos. O sea, entonces relativizar eso es grave. Lo estoy relativizando. Lo estás relativizando. Marco. Lo que estoy diciendo es que hubo muchos episodios de un conflicto en la calle que lamentablemente terminó afectando a determinadas personas. A los derechos humanos. Y decir que hoy hay un contexto distinto al otro contexto, si la iniciativa, la glosa 12 del Tesoro de la República, viene por iniciativa del presidente Piñera.
No, si la viene falta de por criterio de ese iniciativa gobierno, no por es un problema de la el presidente glosa. Piñera. Es la mala Entonces, aplicación de una facultad que se le entrega. Yo espero que, así como se tiene que investigar buenas o malas decisiones de este gobierno, también tienen que investigarse buenas y malas decisiones del gobierno anterior De todas maneras. en materia de pensiones de gracia. El criterio, vamos a poner un caso hipotético. Ahora, lo que quiero señalar es lo siguiente. Si una persona perdió el ojo por el disparo de un agente del Estado, no creo que sea objetable que tenga derecho a una pensión reparatoria. Eso te iba a preguntar. Voy a armar una suerte de caso para entender el criterio. Una persona que sufrió el daño irreparable de un ojo, o sea, un daño constatable, que no hace falta ni siquiera exámenes en algunos casos, y esa persona X se le comprueba que cometió un delito grave. Por ejemplo, si fuese el caso, producción de pornografía infantil. Ya, lo que pasa es que, de acuerdo a la normativa internacional, es prescindente las características de la persona en términos de si tiene prontuario o no. Ahora, si tú me preguntas a mí, en lo particular, yo, Marcos Barraza, yo creo que, por ejemplo, en un caso sobre pornografía infantil, lo menos es una sanción de revocación. No creo que sea compatible. Ya, pero en ese caso es que es interesante cómo... Porque si se le comprueba un delito de esa magnitud, pero se le comprueba además que sufrió el daño por acto de un agente del Estado, ¿cómo? Porque por lo mismo, el debate no debiese haberse restringido a un problema de mecanismos de pensión de gracia. Porque tiene un ámbito discrecional tanto en el gobierno del presidente Piñera como en el gobierno actual. Debe ser una reparación fruto de un juicio. De una deliberación distinta. En el informe Valech... Pero ya está diseñado así. Sí, está, y se usó así. Y se usó así por el gobierno anterior y por este gobierno. Pero Marco, no busques empatar. No estoy empatando. El número de pensiones de gracia, quienes fueron beneficiados, hay un perfil distinto. Lo que estoy estableciendo es un dato de realidad para que los televidentes tengan conciencia de que este mecanismo se inaugura en términos de la provisión de pensiones de gracia en el gobierno del presidente Piñera. Este gobierno no quería entregar más información y a tira buzón finalmente se ha logrado constatar ciertos hechos. Como por ejemplo, y vuelvo a repetir, cuando se le solicita información al gobierno y no la entregan 2 oportunidades a la Cámara de Diputados. Y cuando finalmente, a partir de un fallo del Consejo para la Transparencia, entrega información, a partir del informe de la Contraloría, que los números que tú entregas, Matías, son números parciales de una muestra que ellos sacan de los 400 y tanto, porque ellos analizan en detalle un listado más corto. Es decir, pueden haber muchos más casos. O sea, acá yo creo que el tema de fondo es hacernos cargo como país y con mirada de futuro, es cómo entender que, aunque sea legal, porque puede ser legal la entrega, es el punto, la falta de criterio y finalmente, cómo uno observa un gobierno que en muchos aspectos en el pasado era mucho más blando con ciertas actuaciones en materia de violencia, en materia de avance de la violencia y de la agenda política. Entonces, creo que eso es un tema también relevante de cara a las futuras discusiones. Y yo quiero reforzar, y a mí me parece que hay que ser bien enfático en esto, de que la conversación respecto de un eventual caso fraudulento no revictimiza a quienes sí son legítimos beneficiarios de una pensión de gracia producto de haber sido víctimas de violación a los derechos humanos. El Partido Comunista no se opondría si eventualmente el presidente, en uno de estos casos de delitos comprobados, graves, y que efectivamente fue víctima de un daño ocular, por ejemplo, o cualquier violación de los derechos humanos, que se le revoque por el antecedente penal. No, lo que pasa es que ahí la conversación, o sea, porque nos estamos poniendo, ¿qué pasa si la persona perdió una pierna producto de una violación a los derechos humanos? Claro. ¿Qué pasa si una persona fue torturada producto de violación de los derechos humanos? Entonces ahí ese bien jurídico 1 versus bien jurídico 2 tiene que ser debidamente debatido. Por eso le pregunto, si el presidente tiene la facultad de hacerlo, revocara a una persona probadamente dañada. Lo que quiero insistir es que si es grave, gravísima su sanción, digamos el daño que sufrió esa persona, tiene que ser ponderado respecto de la magnitud del delito que esa persona cometió. Pero hay posibilidad de que personas... Es mi opinión. Ya, okay. Es mi opinión. No, tú me dirás si estoy en lo correcto, pero tengo la impresión de que... No estamos poniendo en una casuística muy... Es que el criterio de lo que se ha discutido. Sí, lo que pasa es que estamos ponderando un bien jurídico respecto de otro. Y aquí
Chile tiene una historia de violación a los Sí, derechos claro, humanos. qué duda cabe. Pero No ahí, tiene lo que ningún- pasa es que no, la es ciudadanía... inobjetable eso. O sea, ustedes aquí están de- hubo violación a los derechos humanos durante el gobierno del presidente Piñera, masivas, que están contratadas por informes de No, derechos a ver, humanos masiva, internacionales. a ver, Marco, está Masivas, 451 daños oculares, ¿no te parece que es masivo? No, no me parece que sea Ya. masivo y me parece que las cifras hoy día están sacadas de contexto. No. Recordemos el escenario y las guerras campales que teníamos en la calle muchas veces. Distinto, cosas que pueden sucedido en comisarías, en otros contextos. Pero recordemos el nivel de violencia que había en las calles. Recordemos eso. Esto no minimiza y hay que preocuparse cómo no llegamos de nuevo a eso. Ahora, mi pregunta de nuevo, yo porque creo que no medios se justifica de... nunca una violación de medios, derechos humanos. no, estoy totalmente de acuerdo Sí. contigo, Sí, pero es pero distinto no lo ponderas. la intencionalidad Pero no lo de que ponderas. alguien quiera efectivamente violar un derecho humano versus algún hecho lamentable en un contexto. Recordemos 451 los daños ataques oculares. incendiarios a 451 los carabineros. daños Recordemos oculares, ¿no te parece que las es muy batallas grave? campales que hay en las calles. Entonces, Marco, yo creo que efectivamente, y para tener esta discusión en un ambiente más despejado de duda y con claridad respecto a los números, es importante que el gobierno efectivamente entregue toda la información de una buena vez. Con eso yo creo que podemos avanzar también en aras de la transparencia y despolitizar la discusión. y por la fe pública, por cierto, que hay que despejar todo. Si hay un atisbo respecto a una duda en relación a que una persona puede haber tenido un caso fraudulento, hay que despejarlo Es inmediatamente. que fraudulento al conseguir la pensión es una cosa, Sí, pero lo otro es que es disonante el que alguien comprobadamente dañado Bueno, por eso y creo que y el es de- comprobadamente yo creo que- un delincuente de otra en otro día, en otra materia, ¿cómo se concilian esas dos situaciones? Esa es la, sí, es la parte yo difícil. ya proporcioné una Ya. opinión en el sentido de que a mí me parece que hay delitos que son incompatibles, como, por ejemplo, pornografía infantil. Me parece que no tiene sí. ninguna Sí, no, pero una justificación. pregunta para aclarar ese punto, porque lo publicó un medio escrito esta semana, que efectivamente desde el Partido Comunista indicaban que iban a recurrir a cortes internacionales en caso que el presidente revocara. Eso, tú dices, Marco, que eso no va a suceder. Esa es una atribución de los parlamentarios. En la declaración del partido no se señala que vayamos a ir al Tribunal Internacional. Ya, pero si Sí. la bancada de parlamentarios del Partido Comunista... Yo creo que este es un debate que se está abriendo y tienen todo el Es derecho... que apareció en los medios, por eso pregunto nomás, para que tú lo puedas despejar los eso, pero parlamentarios tú no tienen ni el lo deber y el avalas derecho- ni tienen lo el deber- desavalas. Tienen el derecho y el deber de establecer si es pertinente o no. Si tú me preguntas a mí, aquí hay una discusión que se está abriendo. ¿Y no es complicado para un gobierno con tantos actores del Partido Comunista dentro de su gobierno que el mismo partido, si No, el no presidente tiene nada decide de- revocar esto, vaya a los tribunales? No, si no tiene nada de complicado. Nosotros somos un partido completamente leal al gobierno y somos muy contribuyentes. Les puedo hacer una pregunta que se me ocurrió a la luz de la conversación y no está en la pauta. Derechos humanos, yo no olvidaré nunca una vez que regreso a la democracia, habían pasado sus años ya, y la fiscal de la Corte Suprema, la señora Mónica Maldonado, a quien le perdí la pista, la verdad, porque fue hace muchos años, dijo, en Chile en las cárceles se violan los derechos humanos. Es decir, violación de derechos humanos en democracia era como, wow, O sea, era en otra hay- época. Y uno mira y da la impresión de que todos los gobiernos, y en democracias hay alguna violación de los derechos humanos. Por ejemplo, se supo la semana pasada que murieron 44.000 personas esperando en listas de espera para ser atendidas en salud. Y es el Estado el que provocó la falta de gestión. La falta de servicio. Servicio. Entonces, de repente, es una pregunta que los quiero plantear como criterio. ¿Los derechos humanos están circunscritos a lo que vemos, ¿no es cierto?, lo clásicamente con, O sea, no, con el policía sistema- y calle, y que eso está más o menos claro? O sea, los derechos humanos evidentemente que son mucho más que los derechos civiles y políticos. A la reunión, el derecho a la reunión, a desplazarse libremente. Claro, pero en este caso es la vida, estas 44.000 personas. No, derechos humanos estamos hablando de Sí, por acción lo- o inacción del sí, Estado pero- que No, se violen no derechos. despertó gran escándalo. Chile, o sea, yo creo que sigue siendo un problema real una ausencia de provisión en materia de derechos consistente con los TES, los derechos económicos, sociales y culturales, que Chile suscribió el pacto del año 72. Si eso es un dato de realidad. Por eso hay tanta controversia desde el punto de vista del acceso a la salud, a las pensiones, a la vivienda. O sea, sigue siendo un problema real, que no se ha resuelto a propósito de políticas de corte neoliberal en salud, en pensiones, en vivienda.
Perdón, la falta de servicio de FONASA no es un problema de que exista en un sistema privado. De hecho, muchas de las falencias del sistema público se resuelven en el sistema privado. Entonces, hay un debate muy vívido respecto de la deuda por abusos de las ISAPRES respecto a los cotizantes. ¿Es un tema de derechos humanos, Marcos Barroso? O sea, ¿es salud? ¿O es un negocio para ti? A ver, pero volvamos al tema que planteaba Matías de fondo, que es el tema ¿Para ti es un negocio, para parece? mí, no, para mí, ¿Para ti es un negocio? yo pongo la mirada en la persona. No, Tú pones en la mirada de cómo el Estado, el monopolio estatal... Yo pongo los derechos con foco en las personas, y el punto está en que ¿te parece razonable que las ISAPRES se hayan embolsicado de las chilenas y los chilenos 1.500 millones de dólares? A ver, Marco, tú estás hablando de una posición de no conocer el panorama entero. Hoy día lo que tenemos un fallo de la Corte Suprema, que hay que implementar un fallo de la Corte Suprema, que uno puede estar más o menos de acuerdo, y el punto de fondo es que acá ha habido una política pública que hace muchos años no se hace cargo de un tema que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo. Porque no se ha fortalecido el sistema público, y no está en debate, y no está en esta mesa al menos, no está en debate si es provisión mixta o no, y tiene que ser mixta. Si lo que estamos discutiendo es la salud a propósito de los derechos, que hace la pregunta Matías, ¿es un derecho o es un negocio de acuerdo a ti? Es un derecho de las personas y es algo que pareciera que en no. su conjunto. Pero en ese caso fue el Estado el que no fue capaz de proveer. O sea, el Estado, no tratemos de tirar la pelota al córner. Pregunto si para ustedes hay ahí y por qué no se planteó como una violación a los derechos humanos. Bueno, yo creo de cualquier gobierno, porque la creo... falta de gestión en salud y las listas de espera son de muchos gobiernos. Yo de verdad creo que es una urgencia mejorar el problema de la salud. ¿Y es una violación de los derechos humanos? Aquí a un familiar le dicen, váyase a su casa, lo vamos a llamar en 6 meses, váyase a su casa, lo vamos a llamar en 1 año, lo llaman, ya murió. ¿A esa persona se le violaron sus derechos humanos, atención a la salud y perdió la vida? O sea, de alguna manera fue vulnerado. No sé si es taxativamente una violación de derechos humanos. Yo no soy experto. Pero no hay negación de una provisión. Y eso es grave. Pero lo que planteabas tú, Matías, el tema de las cárceles, que es un tema importante que tiene que ver también con lo que hemos visto en otros países, ¿no es cierto? Y yo creo que efectivamente acá el tema de las cárceles es un tema que no se ha hecho cargo el mundo político. No, tenemos una sobrepoblación en muchas cárceles que llevan finalmente a lo que se ha planteado en reiterados informes del Instituto Nacional de Derechos Humanos que se están vulnerando derechos en las cárceles. Antes de ayer salió el informe de Gendarmería respecto de que hay un 126% de 26% de hacinamiento. El estándar internacional, pero no es para quedarse contentos, de 200%. Pero lo que pone el énfasis el informe es que desde el 2012 que no había inversión en sistema carcelario y ahora lo hay. Van a haber 5.000 nuevas plazas. Entonces el gobierno está haciendo cosas importantes en materia del sistema carcelario, que es parte de un sistema de seguridad más amplio. Vamos a hacer una pausa, porque tenemos un invitado que nos espera para entrar al tema de las pensiones, que sé que a ustedes les apasiona mucho, en sus casas también. Está en medio de la discusión y nuestro invitado tiene mucho que aportar. Aumenta la delincuencia, no grave robos, evite los con Tepillé, la empresa líder en seguridad preventiva con monitoreo de cámaras de seguridad y audio disuasivo en tiempo real. Tepillé protege 24/7 su empresa y también su hogar. No sea usted la próxima víctima, contrátelos en tepillé.cl. Pausa y volvemos. A la vuelta con nosotros el senador de Demócrata. Está ahí en la discusión. Matías Walker se sentará en esta mesa. Un minutito y estamos de vuelta. Encuentra el equilibrio perfecto entre naturaleza y ciudad sobre el Tank 300, el SUV 4x4 con lo mejor de los dos mundos. Ingresa a gwm.cl y descubre un todoterreno preparado, de lujo, inteligente, para superar las expectativas. Tank de Great Wall Motors. Y ya lo anunciamos, ahora lo presentamos. Matías Walker, senador demócrata. Matías, buenas noches, gracias por estar aquí. Muy buenas noches, a Betina, a Marcos también, Matías. ¿Sigue congelada la relación con el gobierno? Nosotros vamos a hacer propuestas en el marco de la discusión de la reforma previsional en el Senado, en las instancias que corresponden. Yo estoy en la Comisión de Trabajo. Nosotros como demócratas hicimos una propuesta en agosto del año 2023 para construir una buena reforma previsional. ¿Por qué nuestros diputados votan a favor la idea de legislar? Porque entendemos que Chile necesita una reforma previsional, pero una buena reforma previsional, distinta a la que propuso el gobierno. Y hemos hecho propuestas muy concretas.
un 4,2% disculpe, a cuentas individuales, esto es el típico un caso 1,8% a un seguro de ¿Qué longevidad. respuestas tengo para las preguntas que me van a hacer? Yo pregunté si sigue congelada la relación con el gobierno. Eso que Nosotros después nos vamos a relacionar con el gobierno en las instancias que establece nuestro ordenamiento, en las comisiones y en la sala del Senado. Creemos que es un profundo error lo que hizo el presidente del partido, el presidente de la República, injuriar a Jimena Rincón por el hecho de haber sido directora de una AFP. Yo les quiero recordar, y Marco es testigo porque era subsecretario de Previsión Social, ¿por qué renunció Jimena Rincón al gabinete del gobierno de la presidenta Bachelet? Porque ella se opuso a las fusiones de dos AFP que tenían un beneficio tributario. Una de esas AFP era Provida. Entonces, ¿Fue así, Marco? ¿Te consta? Yo no recuerdo que haya renunciado, honestamente. Lo que sí recuerdo que fue una controversia, porque yo era subsecretario. Por supuesto. Y yo envié el oficio donde ponía alerta en relación a que no me parecía atendible y la Jimena fusión de las Rincón, dos. como ministra del Trabajo, pidió 2 informes en derecho Claro, para pero oponerse ella en ese momento a las era fusiones. Después asumió como ministra Como ministra del Trabajo, Sí. ella pidió 2 informes en derecho para oponerse a las fusiones de las AFP que tenían un beneficio tributario. Y las diferencias con Rodrigo Valdés efectivamente la llevaron a ella a presentar su renuncia. Entonces, ella ha demostrado cada vez que ha estado en un cargo público de defender el interés común y el bien común para los efectos de mejorar las pensiones, y eso es lo que hemos hecho como demócratas, y eso es lo que hicieron los 6 diputados de demócratas al aprobar la idea de legislar. Ahora, una cosita breve. ¿Por qué paga el gobierno por la acción de un diputado? ¿Solamente por el link de que es el partido al cual pertenece el nosotros presidente? creemos que Diego Ibáñez es, al ser presidente del partido, el presidente de la República, tiene una responsabilidad especial. Pero mira, Matías, a ver, si el tema de Diego Ibáñez está claro, él quedó pésimo. Yo agradezco las palabras del ministro de Justicia, que tuvo la decencia de decir que Diego Ibáñez se había equivocado, que tenía que pedir disculpas. Pero a nosotros lo que nos interesa son los chilenos, los adultos mayores, mejorar las pensiones. Por eso aprobamos la idea de legislar y vamos a mejorar el proyecto en el Senado. Yo creo que lo central, honestamente, más allá del error que... ¿A tu juicio es error lo de Es un error Ibáñez? porque instalar el tema, o más allá de que pueda tener una pretensión legítima, a puertas de una votación, es una equivocación. No lo voy a negar. Pero creo que lo de fondo, lo importante es que la reforma previsional, indistintamente de los juicios a favor o en contra, se abrió camino. Y yo creo que eso es muy positivo. El que se hubiese rechazado habría desechado 2 años de trabajo legislativo. Y creo que la ciudadanía no está para esperar en materias tan sensibles como pensiones. Lo que espera el sistema político es resolutividad, capacidad de acuerdo, respuesta y sentido de la oportunidad. Eso abre la posibilidad que el 2024 haya una conversación en el Senado real sobre pensiones. Creo que en la mesa el debate central desafortunadamente no pasó la distribución del porcentaje, pues yo creo que sí es razonable un 3 y un 3% para capitalización individual y un 3% para seguridad social. Pero creo que lo de fondo es que aquí va a haber un debate bien intenso sobre la distribución en materia de seguridad social versus capitalización individual. Va a tener que haber un debate porque aquí la Va a tener que oposición haber, tiene así las como lo va a llaves de la tener que puerta. haber sobre las tasas de reemplazo, sobre el seguro de cola, de longevidad, que es una propuesta antigua, que hay que abrirse a la conversación, y ciertamente que también respecto a las tablas de mortalidad. O sea, porque las tablas de mortalidad es un problema que desde el punto de vista de la ciudadanía no hace sentido. Entonces hay una conversación que tiene que ser política, ciudadana y técnica. Sí, yo quiero volver a tomar y poner el foco en las pensiones y un poco también relevar lo lamentable que fue la discusión en los últimos 10 días de esta semana y principalmente liderada por el gobierno. Acá llevamos ya varios minutos hablando de política, de quién dijo qué cosa, tremendamente desafortunado, pero finalmente nos olvidamos de las pensiones, que es el tema de fondo. Lo que hemos visto esta semana, un gobierno desesperado para que su proyecto pueda ser aprobado en la Cámara, haciendo negociaciones de último minuto, cambiando los porcentajes de asignación a un fondo colectivo, a las cuentas de ahorro de las personas, sacando el foco de lo que realmente nos tiene que convocar, que es el aumento de las pensiones. Y por eso
me gusta que tengamos acá al senador, porque efectivamente yo espero que en el Senado, y acá no está la llave en la derecha, no es la responsabilidad de la oposición o de un sector político. ¿No? Porque acá cuando hablamos de responsabilidades, también hay que entender quién está al otro lado, quién está en la negociación. Porque acá, lamentablemente, desde el gobierno, de la reforma que se propuso, la gran mayoría de la reforma no busca aumentar pensiones, busca instalar una mirada ideológica respecto del control político de los fondos. Y ahí ahora mi pregunta al senador Walker, en cuanto a cuál finalmente son las líneas que quieren seguir o que quieren empujar desde el Partido Demócrata, tanto en la protección del ahorro de los trabajadores y de que se vaya a sus cuentas individuales, y por otro lado, hasta qué punto abrirse a poder entregarle poder a la política para el control de los fondos ahorrados de los trabajadores. Bueno, yo agradezco la pregunta. ¿Ustedes conocen cuál fue la propuesta que hizo Demócratas en agosto del año 2023 en el marco de la mesa de conversaciones a la que nos convocó la ministra Janet Jara, con la que yo he conversado mucho? Nuestra propuesta es muy simple, que un 4,2% vaya a cuentas individuales. ¿Por qué nuestros diputados rechazaron el 3.3? Porque finalmente no era un 3.3 real. Había un 1% de ese 3% que iba a cuentas individuales que iba a un mecanismo solidario. Entonces, en definitiva, era solo un 2% el que iba a cuentas individuales. Y por eso nuestros diputados rechazaron el 3.3. Yo creo que el 3.3 murió en la Cámara de Diputados. En el Senado tiene que haber por lo menos un 4% que vaya a cuentas individuales. ¿A Nosotros hemos cuentas propuesto o 100% a de la cuentas cuenta 100% individuales. Y un 1,8% nosotros hemos propuesto vaya a financiar un seguro de longevidad para la cuarta edad. Nosotros proponemos que sea desde los 85 años. Nos parece bien que el subsecretario se haya abierto una mesa de conversaciones respecto de eso. Yo quiero destacar lo que han dicho economistas más bien de centro-izquierda, como Josep Ramos, quien ha dicho que si dejamos el 3 y 3, las pensiones futuras van a ser más bajas, porque en definitiva no se está financiando el aumento de expectativa de vida que hoy día tenemos, y por eso es importante también el seguro de longevidad. Guillermo Larraín, que también es un economista que viene de la centroizquierda, advirtió que el 3.3, como estaba propuesto en la Cámara, expresión de él, era una suerte de cuchufleta, porque efectivamente no era un 3% íntegramente a cuenta individual. Nosotros somos partidarios, Betina, para responderte la pregunta completamente, que exista plena libertad de los trabajadores para determinar el destino de sus cotizaciones previsionales. Nosotros propusimos que no solamente sean las compañías de seguro, por ejemplo, las que se puedan incorporar, sino también las cooperativas. Eso ya lo habíamos propuesto a través de la diputada Giovanna Pérez hace 4 años, cuando llegamos a un acuerdo con el gobierno del presidente Piñera. ¿Por qué los trabajadores no van a poder elegir cotizar en una cooperativa? O también en una AFP estatal. Creo que es una opción válida, que sean los trabajadores los que elijan quién va a administrar sus ahorros provisionales. También propusimos un fondo de compensación de pérdidas. Hoy día, cuando hay pérdidas, las inversiones se traspasan también a los afiliados. Nosotros propusimos un fondo de compensación de pérdidas. ¿Hay falta de competencia en el mercado de la administración de las lo que pasa es que acá hay un tema, y por eso yo digo que gran parte de la reforma que empuja este gobierno no tiene que ver con aumento de pensiones, tiene que ver con slogans políticos. Porque acá, a la administración privada, que hoy día está en manos del administrador de fondos de pensiones, no se perdía un peso y ha tenido una buena rentabilidad. Y eso nadie lo discute. Me imagino que Marcos también está de acuerdo con eso. No, no creo que tenga una buena rentabilidad. ¿No tiene buena rentabilidad? No, un 5% no es... ¿No es bueno? No, o sea... a diferencia de lo que dice cualquier persona del mundo financiero o cualquier economista de la izquierda, capitalización centro. individual es que esto se sostiene con tasas del 7 y el 8%. Hay una diferencia, Marcos, contra el mundo financiero, pero está bien. La evidencia dice otra cosa, pero está bien, cada uno puede tener su opinión. Entonces hoy día se presenta una reforma que finalmente no soluciona el tema de crear y avanzar hacia un sistema de pensiones sostenible en el tiempo. Y ahí, efectivamente, suponiendo que hay, anticipando alargamiento de la expectativa de vida, como bien dice el senador Walker, que hay que hacerse cargo de eso, ¿no es cierto? Que hay que hacerse cargo de cómo ahorramos también para tener más años de pensión y cómo buscamos otros instrumentos que permitan lograr eso. Y por eso, abrirse a conversaciones, como se han planteado acá desde el Partido Demócrata, me parece razonable. Pero no olvidemos el foco que son las pensiones. Yo siento que lo que ha pasado esta semana, lo que se ha visto en la discusión en el Parlamento, ha sido lo más pobre y lo más
patético que he visto en política pública de negociación en el Congreso. Nos olvidamos, la política se olvidó de hablar de pensiones y lo que único que se hizo fueron transacciones de último minuto si hay competencia suficiente. Hoy día hay competencia, si hay y se puede mejorar. Va a haber mejores pensiones. Si hay más competencia, hay que evaluar cómo mejorar esa competencia, pero esa competencia, mayor competencia, en ningún caso puede pasar por entregarle a los políticos el control sobre los fondos de los trabajadores. Recuerdo las palabras del expresidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade, cuando decía, si acá el tema de fondo, no nos perdamos, es buscar el control político sobre los fondos de pensión. Y eso a mí me preocupa. Por eso también yo conozco la propuesta de demócratas del tema del seguro de longevidad, pero entiendo ahora con claridad también que en el fondo no van por apoyar una idea que le entregue mayor poder a la política respecto de los ahorros previsionales. Yo creo que el disgusto de la derecha es que idealmente no se hubiese aprobado la idea de legislar. Y eso tiene muy disgustada a la derecha. Porque es una muy mala reforma. Lo que buscaba era precisamente replicar el escenario de la reforma tributaria. Y el debate... Y no se cayó por los votos de la derecha, Marco, fue los votos de la izquierda. Cálmese. Y el debate sobre la distribución de los puntos porcentuales en materia de pensiones no es nuevo. No hay que olvidar que el gobierno del presidente Piñera presentó una reforma donde la distribución era 3 y 3. Entonces, hay un debate de larga data. ¿Cuál es la diferencia de ese 3 y 3? Que usted que ahora hay pensión garantizada universal. Sí. Esa es la gran diferencia. Mi punto es por que eso nosotros hemos llegado a un acuerdo sobre el 3 y 3. Lo que yo creo que lo de fondo es que lo que disgusta tanto a la derecha es que la propuesta del gobierno introduce mecanismos de regulación que no estaban antes. A la industria. A la industria, eso es muy relevante. Yo puedo estar de acuerdo con que, puedo reconocer objetivamente que la ciudadanía tiene interés de que exista un modelo más bien de orden mixto, donde haya un fondo de capitalización individual y haya un fondo de seguridad social. Sí, pero la ciudadanía no está conforme con la AFP. O sea, si solo a Betina parece que la satisfacen, porque las AFP son abusivas. Participan de las ganancias, pero no participan de las pérdidas. O sea, y negar eso, si uno cree en una efectiva capacidad de elección de un cotizante, de un trabajador, de una trabajadora, debiese tener la oportunidad de tener un inversor público, un inversor privado, y los mecanismos para cautelar de que no sea de control político existen. O sea, si el seguro de cesantía hoy día es una licitación, la administradora del Fondo de Seguro de Cesantía. Sí, Matías, yo no quería dejar de contestar la pregunta, porque tú me dices con toda razón, ¿por qué nosotros aprobamos un 3 y 3 el gobierno del presidente Piñera? Muy fácil, porque no había pensión garantizada universal. Después aprobamos el pilar solidario a través de la pensión garantizada universal. Nuestros diputados lograron además que se adelante la meta de llegar a 250.000 pesos con la pensión garantizada universal para el próximo año. ¿Qué hemos propuesto también? Que la pensión garantizada universal sea compatible con cualquier otra pensión. Hoy día a una montepiada, a una viuda, le hacen elegir entre quedarse con la pensión de su marido, la pensión de sobrevivencia y la pensión garantizada universal. Eso es súper injusto. ¿Por qué no se puede acumular el ahorro, el esfuerzo de la familia de toda una vida con la pensión garantizada universal? Se lo hemos planteado a la ministra Jara que sean compatibles. ¿Eso no estaba en el programa? Hoy día no está en la ley. Hoy día es incompatible. El problema es de cómo se sostiene esa pensión de garantía universal. Y yo estoy de acuerdo con el principio de que debe ampliarse. ¿Y qué es lo que han dicho economistas como Josep Ramos? Es muy importante también generar incentivos a la formalización en el empleo. Porque lo que no puede pasar, Matías, es que la gente sienta que trabajando toda una vida va a tener la misma pensión que quienes tienen la pensión garantizada universal. Tenemos que establecer incentivos a la contratación, al empleo formal, y por eso nos parece que establecer un mínimo de 4 puntos de destino al ahorro individual genera más incentivo también al empleo formal, que es la única manera de sostener pensiones en el tiempo. Nosotros no somos partidarios de aumentar la edad de jubilación y para eso es fundamental aumentar el empleo formal y que todos podamos cotizar. Marco, ¿hay un desincentivo a la formalidad si aumenta, en la medida que aumente la PGU, a juicio de ustedes, o no? No. O sea, que yo no creo que... O sea, es más, las tablas y los modelos actuariales que presentó el gobierno establecen que con 10 años de cotización suma una UEF.
Sí. O sea, el incentivo está puesto para cotizar precisamente, no para no cotizar. No me refiero a la PGU, no me refiero al 3% del... Lo que pasa es que la PGU, por regla general, es un alivio a la pobreza. Y es para personas que no han tenido la cantidad de fondos acumulados en el tiempo a propósito de sus lagunas previsionales. Hay un problema real de estructura del mercado laboral. Y ese no es un problema que se subsane en el corto plazo. ¿Y es papel del sistema de pensiones subsanar problemas del mercado laboral? No, no es un papel del sistema de pensiones, estoy de acuerdo con eso. Pero sí es papel del sistema de pensiones proveer de buenas pensiones. Pero yo creo que eso es lo importante y por eso también Joseph Ramos también ha sido muy enfático y muy contrario, de hecho, a la reforma que ha propuesto este gobierno, precisamente poniendo el foco en la tasa de reemplazo, ¿no es cierto? Y ahí, en el fondo, a mí también me gustaría entender un poco cuáles son la posición del Partido Demócrata respecto de qué es lo que debería entregar un sistema de pensiones. ¿Van a tratar de avanzar hacia una discusión más objetiva de cuáles son las tasas de reemplazo que queremos alcanzar? ¿Cómo volvemos a encauzar la discusión? Por eso yo decía que esto no es un problema de la derecha, no es un problema de un sector u otro lo que la discusión en el Senado. También hay que entender quién está al frente, si quiere realmente hablar de pensiones o si quiere hablar de control político de los fondos de los trabajadores. Y ese es el tema de fondo. Entonces ahí, no sé, el expresidente del Partido Socialista hablaba de eso, pero preguntémosle al senador Walker. En el fondo, Medina, yo coincido contigo. La importancia de centrarse en las pensiones y tasa de reemplazo. Yo coincido contigo que lo único importante es aumentar las pensiones. Y para eso creo que era importante aprobar la idea de legislar. Porque lo peor acá es no legislar. Si ya fracasó la reforma previsional, el gobierno de Bachelet, por los votos en contra de la derecha y del Frente Amplio. Recordemos que quienes hoy gobiernan del Frente Amplio votaron en contra la idea de legislar de la reforma de la presidenta Bachelet, que proponía un consejo de ahorro colectivo y una distribución del crédito colectivo. Por supuesto. Y el Frente Amplio lo votó en contra. Después fracasó, a pesar de que nosotros habíamos llegado a un acuerdo en la Cámara de Diputados en la reforma previsional de Piñera. Los adultos mayores no pueden seguir esperando, necesitamos mejorar las pensiones, para eso creo que es fundamental establecer al menos un 4% de capitalización individual, aumentar los incentivos a la formalización. Creemos que es muy importante también que pueda haber un mecanismo de solidaridad dentro de las familias. Por ejemplo, si la mujer no está trabajando, que el trabajador que está cotizando pueda destinar una parte de su cotización a mejorar las pensiones de las mujeres. Eso también está en nuestra propuesta. Y para eso había que legislar. Yo creo que es un error el que cometieron quienes rechazaron la idea de legislar. Ahí están nuestras propuestas y nosotros queremos construir un gran acuerdo en el Senado. Nosotros le recomendamos hace mucho tiempo a la ministra del Trabajo sacar lo antes posible la discusión de la Cámara de Diputados. Sabíamos que por la fragmentación política que había en la Cámara de Diputados, era prácticamente imposible llegar a un acuerdo y yo espero que podamos construir ese acuerdo en el Senado. Acá hay que sacar la calculadora política de lado, lo último que quiero decir, Matías, porque algunos nos decían, no, acá hay que infligirle una derrota al gobierno o acá ganó el gobierno. Da lo mismo quien gane. Acá los únicos que tienen que ganar son los adultos mayores, son los pensionados y el único objetivo de una reforma previsional es mejorar las pensiones. Este proyecto no lo logra, de acuerdo a todos los economistas de centro-izquierda que acabamos de citar. También hoy día fueron críticos varios de ellos, como el propio Guillermo Larraín, como Joseph Ramos y otros. Pero en definitiva lo importante es mejorar las pensiones. ¿Marco? No, yo creo que lo que se ha conocido de la reforma en pensiones va en la dirección correcta. Es clave crear un sistema de seguridad social que permita incrementar las pensiones presentes y las pensiones futuras. Y eso pasa por crear mecanismos de solidaridad, lo que no tiene el sistema precisamente. En mi opinión, tiene que tener sostenibilidad en el tiempo. Y de acuerdo a la información proporcionada por el gobierno, ese 3% es clave para tener esa sostenibilidad, para tener mecanismos de corrección intrageneracionales e intergeneracionales. Y la reforma precisamente pone el foco en un elemento central que plantea el senador, en el mejoramiento de las pensiones de las mujeres, que son las más debilitadas en materia de tasas de reemplazo. O sea, todos los modelos muestran que son las más perjudicadas a propósito de la estructura del mercado laboral. ¿Sería partidario, Betina, de utilizar algo del 6% en justamente emparejarle la cancha a las mujeres cuando han tenido, por lo pronto, por la tabla de mortalidad, tienen una diferencia? Yo estoy de acuerdo con el objetivo, pero mi propuesta es otro camino.
porque yo creo que efectivamente hay que hacerse cargo de la realidad de que por problemas de estructura del mercado laboral, que no lo vamos a solucionar con un sistema de pensiones, efectivamente las mujeres tienden a tener más lagunas previsionales, tienden a cotizar menos. Pero ese apoyo de la sociedad tiene que ser del apoyo de la sociedad en su conjunto. Y por eso siempre yo he planteado que tiene que ser a partir de impuestos generales, en el marco de la PGU o de otros programas de apoyo, pero financiados con impuestos generales. Si acá podemos estar de acuerdo en muchos de los objetivos que queremos alcanzar, pero el punto es cómo lo queremos financiar. Porque hoy día es distinto cuando hoy día tenemos, por ejemplo, que menos del 40% de la población en edad de trabajar cotiza para su jubilación, porque una parte importante está en el mercado informal y no cotiza. Esta reforma que proponía el gobierno, por ejemplo, el aumento de la cotización era solamente para los dependientes. Los independientes quedaba voluntario nuevamente. Entonces, el autopréstamo, hay muchas cosas contradictorias respecto de si efectivamente apuntaba o no a mejores pensiones. Y ahí tengo una pregunta también para el senador Walker respecto a la discusión que se viene en el Senado, porque una de las críticas que han habido, y cuando yo de nuevo digo que encuentro lamentable la discusión que hemos visto en la Cámara de Diputados y la falta de información que hubo y cómo se apuró sin entregar información. Acá hubo planteamientos de economistas de un amplio espectro político por la falta de información que entregaba el gobierno respecto a las simulaciones de la sostenibilidad de un fondo de reparto. Se incorporaron indicaciones en los últimos 10 días sin nuevas simulaciones con detalle. Este es un tema que todos los organismos internacionales dicen que las proyecciones tienen que ser a 50 y 100 años y muy en detalle, porque te digo que hacen un poco y puedes estar hoy día vendiendo algo que no se produce mañana. Entonces, para ustedes en Demócrata, ¿van a tratar de empujar efectivamente que la discusión en el Senado, el gobierno finalmente se abra a entregar toda la información y precisamente poder tener ese aval técnico de que lo que dicen efectivamente es sostenible y si se condice con la realidad? Sí, yo no creo lo que hemos visto en la Cámara. yo creo que eso es fundamental. De hecho, fueron bastante controvertidas algunas afirmaciones de la ministra Jara respecto del monto promedio de las pensiones, sobre todo de las mujeres. Yo creo que es muy importante transparentar las cifras y creo que esta comisión que se acordó respecto a estudiar el seguro de longevidad va en la dirección correcta. A nuestro juicio, además, este seguro de longevidad, el 1,8%, tiene que ser obligatorio, no puede ser voluntario como propuso el PPD. Yo creo que esa fue una mala idea de ellos. Ahora, ¿por qué creemos que es tan importante el seguro de longevidad en relación a las mujeres? Porque las mujeres viven más. Entonces, si tú estableces un seguro de longevidad para financiar las pensiones a la cuarta edad, desde los 85 años, vas en definitiva a mejorar más las pensiones de las mujeres. ¿Desde Demócratas están de acuerdo con revisar a la baja las tablas de mortalidad? Lo que pasa es que eso va a ser un efecto del seguro de longevidad. Porque si tú estableces un seguro de longevidad desde los 85 años, va a permitir mejorar las pensiones y modificar las tablas de mortalidad y hacerle un corte a los 85 años. Yo creo que eso va en la dirección correcta, de acuerdo a nuestros cálculos, lo que hemos trabajado con nuestros economistas, con expertos matemáticos, es que eso en régimen permitiría aumentar un 30% las pensiones hasta los 85 años y a través del seguro de longevidad hacerse cargo de financiar las pensiones desde los 85. Pero por eso, Matías, senador, es tan relevante la discusión técnica, porque acá cuando se habla de, bueno, pero bajemos la tasa de mortalidad a 85 años, suponiendo que con eso se resuelve el problema de las pensiones. No, mucha gente vive mucho más allá de los 85 años. En la medida que haya un seguro de longevidad. Eso es lo que digo, en la medida que vaya acompañado de un mecanismo que procure... Pero por eso es una discusión muy técnica. Sí, pero siendo técnica... pero no podemos entrar a discutir si hay mucho más, tiene que dar un número objetivo. Sí, es una discusión muy técnica y esa es mi preocupación que yo veo hoy día en el gobierno con una ministra. ¿Cuánta gente vive más de 100 años? Muy poca gente. Disculpe, la pregunta es que es relevante lo que dice Marco, porque dice, usted dice, no mucha gente, Marco dice, no, yo creo que tampoco. No, sí hay, existe. Existe una tabla objetiva. Existe una tabla. Sí, existe una tabla. Esta discusión se hace si el sistema se estructura en base a eso. La discusión que hemos visto los últimos 10 días, los últimos 10 días, lo que hemos visto desde el gobierno, lamentablemente no ha sido así. Yo discrepo de eso. Yo creo que el gobierno ha tenido una voluntad encomiable en un debate amplio. Si esta reforma lleva 2 años discutiéndose, con mesas técnicas, y de hecho el que se haya aprobado la idea de legislar es fruto de un acuerdo, de una conversación, del cual la derecha no participó y otros sectores sí participaron. Entonces, precisamente lo que se está respondiendo es una urgencia ciudadana con un debate legislativo en el espacio que corresponde, que es el Congreso. Entonces,
son 2 años de trámite legislativo, donde hubo comisiones técnicas y es más, se generó compromiso respecto de nuevas comisiones técnicas a propósito de los planteamientos que hicieron los diferentes sectores. Entonces, decir que este no es un debate discutido, que no es una conversación que tiene fundamento técnico, es no estar atento al debate nomás. Matías Walker, voy a virar un poquitito porque nos quedan 2 minutos. Escuché a la diputada Hoffman, a la exdiputada Hoffman de la UDI el otro día, hacer mención a que el voto demócrata de ayer podía poner en riesgo futuros acuerdos electorales, no en materia de pensiones, sino que llevarlo a otro campo. Y algunos dijeron que eso tenía olor a amenaza. ¿Hay posibilidades de acuerdo con la centro-derecha, con la derecha? La mejor respuesta fue la diputada demócrata Giovanna Pérez. Nosotros no vamos a aceptar chantajes de nadie. Tenemos a las personas, a los adultos mayores en el centro, y la mejor respuesta fue la votación de los 6 diputados y diputadas demócratas a favor de la idea de legislar. Acá hay que dejar la calculadora política de lado, hay que tener a las personas en el centro. Ese es el rol de un partido de centro amenazados, como demócrata. Por la UDI? No, mira, la verdad. Pero ellos van a tener que hacer acuerdos electorales. Lo que diga la exdiputada Hoffman a nosotros nos tiene sin cuidado. Acá nosotros no nos vamos a guiar por los extremos. Nosotros estamos formando y hemos formado, constituido un partido de centro que tiene a las personas en el centro, lejos de los extremos, lejos de la polarización que tan mal le ha hecho a Chile los últimos años, y por eso vamos a legislar para mejorar las pensiones, para la reforma de la salud, por la agenda de 31 proyectos en materia de seguridad ciudadana, que es la principal preocupación de la gente, y para que la economía vuelva a crecer y a generar empleo. Y la verdad ¿Pero con quién van a pactar para hacer? Vamos a pactar con todos aquellos partidos que tengan a Chile en el centro y que entiendan que la prioridad hoy día es la seguridad ciudadana, la reactivación de la economía, mejorar las pensiones, mejorar la salud. No podemos dejar sin cobertura, no solamente a propósito de lo que ustedes estaban señalando, a 3 millones de usuarios de FONASA, a 3 millones de usuarios de ISAPRE, sino que a 6 millones de usuarios de FONASA que se atienden prestadores privados. Por eso es tan importante la ley corta que votamos el lunes en el Senado. Pero por ejemplo, ¿con republicanos pactarían ustedes? Yo no soy partidario de hacer ningún pacto con republicanos. Venimos llegando a Alemania, invitados por la democracia cristiana alemana. Ellos lo primero que nos dijeron, nosotros no hacemos pactos con la extrema derecha. ¿Y con la izquierda eventualmente? Tampoco. Nosotros queremos formar una coalición de centro. Pero ¿sabe lo que pasa? Si usted le pregunta a la gente, ve la encuesta CEP, Matías, la mayoría de la gente se identifica con el centro político. Y ese es el espacio que no estaba en Chile, porque la democracia cristiana abandonó el centro político. Y ese es el espacio que Demócratas Amarillos quiere llenar para representar a un electorado que se identifica con el centro, muy lejos de los extremos. Ya, pero disculpe, no sé cómo lo sé, pero el centro solo no... La verdad, yo ahí discrepo en algo, una sola idea. Yo no creo que la inmensa mayoría se identifique ni con el centro, ni con la izquierda, ni con la derecha. Más bien, lo que transmite son desafecciones totales con el sistema político. O sea, endosarse 5 millones de personas que no tienen representatividad política, que se sienten disgustados con todo el sistema político, yo creo que es un poco ambicioso. Ahora, yo tengo Somos muy ambiciosos. Yo tengo una reflexión y que tiene / pregunta, porque en ese tema de que la gente se identifica con el centro, ¿no es cierto? Pero al final del día, en las últimas 2 elecciones, no han votado por el centro. Entonces, ¿cómo se conjuga eso y cómo lo ven ustedes y cómo buscan reencantar ese mundo para que no solo diga que valora el centro, sino que además vote por el centro? Betina, por una razón muy simple, porque en las últimas elecciones no hubo ningún candidato que representara al centro político. Y nosotros queremos evitar que el próximo año los chilenos tengan que volver a decidir entre un candidato de extrema derecha y un candidato de extrema izquierda. Les quiero agradecer, los quiero despedir y agradecer por su presencia en esta conversación. El senador Matías Walker, gracias por haber estado aquí. Muchas gracias, Matías. Marco Barraza y Betina Jorge también, muchísimas gracias por encender esta conversación en la noche de jueves de verano. Muchísimas gracias. Si no puedes tener el control total de tu empresa desde cualquier parte y en línea, KMRP es para ti. Facturación electrónica, integración con bancos, flujo de caja, remuneraciones, todo en un solo lugar y mucho más desde 12 UF al año. Toda la info en came.cl o en comercial@came.cl. Pausa y volvemos.
Y volvemos para despedirnos, para agradecerles la atención durante todo el año. Este es el último programa de la temporada 2023, aunque es la colita del 24. Y nos vamos con la satisfacción de haber cumplido con este rol de la televisión pública, que no es ni más ni menos que abrir espacios de conversación donde usted se ha visto, ha comprobado que todos caben en esta mesa, que todos son capaces de dialogar en esta mesa. Si usted viera afuera que también son capaces de reír y echarse incluso alguna broma a los que piensan muy distinto. Bueno, es el espíritu de Estado Nacional. Nos convoca este espíritu, les agradecemos que nos acompañe. Seguiremos el otro año insistiendo majaderamente en crear espacios de conversación, diálogo, acercamiento, porque ese es progreso. Así que nos vamos muy satisfechos de vacaciones con Estado Nacional y con ideas ya para el año que viene. Que tengan muy buenas noches. Volvemos a Eldon. Yo digo próximo año porque es después de las vacaciones, la próxima temporada, televisivamente hablando. Pero se entendió, ¿cierto? Sí. Nos vamos a descansar todos un tiempo, pero nos reencontraremos recargados para conversar y debatir muchos más temas, porque quedan muchos más temas para mejorar y conversar. Muy buenas noches a nombre de todo este equipo y de toda esta televisión pública, y gracias por venir.